Bienvenidos al quinto seminario del curso básico de Python para los profesionales de los GIS. Mi nombre es Lorenzo Martínez y con nosotros está Alberto Santos, que es el director de Geospatial Training Services en España. Hola de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, recordaros que al término de este vídeo os presentaremos una serie de sencillos ejercicios para que practiquéis lo que hayamos visto. Además, si nos los enviáis correctamente, conseguís un bono de 60 euros de descuento en el Master GIS con Python que ofrece Geospatial Training. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para cualquier analista y desarrollador GIS. Se trata de la gestión de archivos. Vamos a explicar lo sencillo que es leer o escribir en un archivo con la ayuda de Python, desde la plataforma de ArcGIS Desktop. Bueno, esta es la vista general del seminario. Estos son los puntos que vamos a tratar y con los que esperamos ayudaros a entender la dinámica de trabajo con ficheros. ¿Por qué es importante la gestión de archivos para un analista GIS? Bueno, es muy importante. Los archivos de texto se utilizan como un formato de enlace para intercambio de datos entre sistemas. Además son simples, son multiplataforma y fáciles de procesar. En los archivos de texto, las comas y las tabulaciones son algunos de los formatos más utilizados para delimitar los datos. Por ello, veamos con algo más de detenimiento lo que Python nos ofrece para procesar este tipo de archivos. Un segundo, Lorenzo. Sí. Suelo comentar que el tema de lectura y escritura de ficheros bueno, no es solo para trabajar con GIS, es que es fundamental para trabajar con Python. Sí. La fuente de datos suele partir de un fichero de texto y tú la procesas y suele terminar en un fichero de texto. Por tanto, el trabajo con Python y fichero de texto es fundamental. Sí, es verdad. Bueno, aquí una tarea que es común para lo que son los programadores GIS es leer el archivo de texto delimitado por comas que contienen coordenadas, las coordenadas X, Y junto con otros atributos, ¿vale? Finalmente, esta información se convierte a formato de datos GIS como puedan ser los shapefiles o geodatabases. Bueno, el procesamiento de archivos en Python. Vale, pues se deben llevar a cabo tres pasos generales. Primero, debemos abrir el archivo. Una vez abierto, los datos dentro del archivo se procesan utilizando las funciones que Python nos ofrece, ¿vale? Como puede ser la lectura de una fila en concreto o la escritura de nuevas filas al final de una tabla. Y hay que recordar siempre cerrar el archivo cuando hayáis acabado de trabajar con toda esa información, ¿de acuerdo? Apertura de archivos. Bueno, pues la función open utiliza una ruta de acceso al archivo junto al modo en el que se desea abrir. ¿Vale? Aquí tenemos la ruta del archivo y este es el modo en el que deseamos abrir. En concreto aquí tenemos una R que es de read, ¿de acuerdo? Así que lo que estamos haciendo es leer el archivo data.txt. Esta función crea un nuevo objeto de archivo. En el caso del ejemplo lo hemos llamado f, que puede utilizarse en iteraciones para extraer o escribir información, ¿de acuerdo? Esa información que está dentro del archivo data.txt, pues la vamos a trabajar a partir de este objeto al que aquí hemos llamado como f. Es decir, que vas a meter la información dentro de la variable f, ¿no? Dentro del objeto Eso f. es. Claro, en vez de estar trabajando directamente con el archivo, se trabaja con este objeto, ¿vale? Que hace de enlace, ¿de acuerdo? Con el fichero de txt. Bueno, como hemos comentado, ¿vale? En esa diapositiva anterior, la función open en Python crea un objeto de archivo y, bueno, antes de leer o escribir datos, lo que hay que hacer es una llamada de apertura. El primer parámetro de la función open es la ruta de acceso al archivo que deseamos abrir y el segundo parámetro sirve para expresar lo que queremos hacer. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la R, que es para leer, read, aquí la W para write, que es escribir, y la A, que es de append, que es para añadir datos al archivo en concreto, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poquito más cada uno de estos tipos. Bueno, lo primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si abrimos un archivo que contiene información y usamos el modo W, ¿de acuerdo? El de write, tenéis que saber que se pueden sobreescribir, de hecho se sobreescriben
todos los datos en el archivo, por lo que hay que llevar mucho cuidado. Es decir, si ya hay datos dentro de data.txt y utilizamos W, lo que ocurre es que los datos que habían desaparecen, ¿vale? Aparecen los nuevos, pero los que habían desaparecen. Si no queremos que la información que venía en el archivo se elimine, usaremos el modo anexar, ¿vale? O append, está, que abrirá un archivo para operaciones de escritura, pero en lugar de escribir los datos existentes, añadirá datos al final, ¿vale? Al final de los datos que ya hay, añadirá los nuevos. Bueno, en esta diapositiva tenemos una lista de todos los modos de apertura de archivo disponibles. Bueno, como hemos comentado, los modos más utilizados son el de leer, escribir y anexar. Si le ponemos una B, ¿de acuerdo? Si ponemos una B, lo que hace es que tiene la posibilidad Python de abrir archivos que están en modo binario. Y si ponemos una U mayúscula, aplicará un traductor universal de nueva línea. ¿De acuerdo? Eso ahora suena un poco raro, pero lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Perdona, Lorenzo. ¿El más ese que aparece ahí detrás? ¿En la anterior diapositiva? Sí. El más. El más lo que hace es que le dice a Python que, en este caso, que lea, pero da la posibilidad de escritura y de lectura. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, en cuanto al modo de archivo universal, bueno, pues se trata de una herramienta que es muy útil para crear uniformidad en caracteres de nueva línea. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Pues cuando tenemos un archivo de texto, al final de cada línea se añaden unos caracteres, digamos que son informativos, ¿de acuerdo? Que son de este tipo, son de tipo /R, /N, eso al final de cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Los programas de procesado de textos, como pueda ser Word, no nos lo muestran para que la lectura sea más limpia, pero están ahí y está indicando dónde terminan esas líneas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tenemos, en algunos sistemas se utiliza esta /R, en otros se utiliza /N, incluso los dos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, con la U lo que hace es que lo uniforma todo, ¿vale? Convierte todos estos caracteres solamente a este tipo, que es el de /N, ¿vale? Así, si nos vienen datos de diferentes sistemas, ¿vale? Con /R, /N, etcétera, poniendo esa U mayúscula, lo que conseguimos es que los pueda leer todos, ¿de acuerdo? Como /N. Leer el archivo entero de una sola vez. Se puede leer todo el archivo en una variable con el método read, ¿de acuerdo? Aquí está, tenemos, como hemos dicho antes, este es el objeto en el cual hemos, digamos, almacenado toda la información que está en este fichero, ¿vale? Lo hemos leído con read, y ahora lo que hacemos es, esta f es un objeto .read, ¿de acuerdo? Lo que hace es, lo que dice aquí, dice lee todo y le asigna a line, ¿vale? A esta variable, todo el fichero a una cadena, ¿vale? Todo seguido. Todo el fichero entero, todo seguido. Que no lo queremos todo seguido, que lo queremos separado por líneas. Pues que a nosotros nos va a venir muy bien, porque lo que hace es que lo separa por filas. Cuando nos viene una tabla de datos, lo va a separar por filas. Entonces, hacemos lo mismo con F, con R, ¿de acuerdo? Pero cuando venimos aquí, lo que hace es que en vez de ser read solo, es read lines, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que lee todo y le asigna a P1, en este caso, se ha llamado P1, todo a una lista que va línea a línea, ¿vale? Eso lo vamos a ver más tarde en el ejercicio práctico que tenemos. Bueno, después de haber acabado las operaciones de leer o escribir, ¿vale? Y todos los procesos que queramos hacerle a esa información que tenemos en esos ficheros, hay que cerrar, ¿de acuerdo? Con el método close, ¿vale? F, ¿vale? Digamos que estamos cerrando este objeto, el objeto F. Escribir datos en un archivo. Bueno, pues al igual que en el caso de la lectura de archivos, hay una serie de métodos que se pueden utilizar para escribir datos en un archivo. En concreto es muy sencillo, porque en vez de ahora lo que se hace es utilizar la palabra write, ¿vale? Es probablemente la más fácil de usar. De hecho, tiene un solo argumento, ¿vale? Que escribe en un archivo. Vamos a venir aquí, fijaros cómo lo que hacemos es abrimos primero un archivo que es data.txt, pero le decimos que lo que vamos a hacer es escribir en él. De hecho, vamos a escribir y vamos a sobreescribir sobre toda la información que pueda haber en él, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que hacemos es outFile, que es este objeto,
utilizamos el método write y lo que hacemos es escribir, pues, escribe un texto. Es decir, yo me iría a temp data.txt, le daría 2 veces, se me abriría un archivo de texto en el que estaría escrito esto de aquí. ¿De acuerdo? Escribe un texto. Que lo que queremos es escribir la función writeLines, escribir una lista, ¿de acuerdo? En un archivo. ¿Queremos trabajar con listas? Bueno, pues entonces en vez de write solamente vamos a poner writeLines. ¿Vale? Hemos creado aquí una lista, ¿de acuerdo? Con sus comillas, streams, roads y countries, y eso es lo que va a aparecer, esa lista es la que va a aparecer en data.txt. ¿Vale? Así que os escribe simplemente con write, o lo que hacemos es trabajar con listas, que a nosotros también nos va a interesar bastante, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ver, la gestión de archivos delimitados. En Python hay varias maneras de procesar archivos de datos delimitados, es decir, de datos que vienen separados por cualquier tipo de carácter, ¿vale? Ya sean comas, punto y coma, espacios, tabulaciones, etcétera. En esta sección del curso nos vamos a centrar en el uso de la función split. En otra diapositiva veremos el módulo CSV, el cual proporciona una aplicación para procesar los archivos delimitados por comas. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en split, que también nos va a servir con los CSV. La función split crea una lista en base a una serie de datos con un delimitador. Primero hay que abrir el archivo y o bien leer todo el contenido del archivo y asignarlo a una variable o procesar el archivo línea en línea. Es decir, o utilizamos red solamente o utilizamos readlines, ¿de acuerdo? Primero abrimos el archivo, en este caso se llama nyamerica.txt, y después lo que hacemos es leer línea a línea. Y después lo que vamos a hacer es entrar en un bucle, ¿vale? Y en ese bucle lo que vamos a hacer es, donde haya una coma, se va a realizar una separación, porque split lo que hace es separar, ¿de acuerdo? A ver, por defecto, parte una cadena por los espacios, ¿vale? Es decir, si no le ponemos nada, lo que hace es partir por donde hay espacio. Si ponemos la coma, partirá por donde hay coma. La función, ¿vale?, crea una lista que contiene cada elemento como valor único. Los elementos están divididos por una coma, como he comentado, ¿de acuerdo? Así que esto, ¿vale?, esto también lo vamos a ver después en la práctica, para que se vea más claro qué es lo que está haciendo aquí con la función split. Archivos CSV. Bueno, los archivos CSV son uno de los formatos más comunes de importación y exportación en hojas de cálculo y bases de datos. Sin embargo, no todas las aplicaciones crean archivos CSV con la misma estructura, ¿vale? Puede haber ligeras diferencias que pueden causar grandes problemas si estamos trabajando con archivos CSV que se exportan desde diferentes aplicaciones, ¿vale? Hay que llevar un poco de cuidado. Hemos aprendido a procesar archivos de texto delimitados utilizando la función split, ¿vale? Y poniendo la coma, ¿vale? Esto se puede hacer perfectamente y de hecho es lo que vamos a hacer más tarde. El módulo CSV de Python fue diseñado para manejar estas diferencias, ¿de acuerdo? Esas diferencias entre diferentes tipos de archivos CSV. Y bueno, eso lo vamos a ver más tarde, pero que sepáis que si importamos el módulo CSV, pues vamos a tener la posibilidad de trabajar con ese tipo de archivos. Vale, pues para leer los archivos CSV tenemos el objeto reader, ¿vale? Se utiliza para leer la información de ese tipo de archivos. Este objeto acepta un argumento que hace referencia al archivo, ¿vale? Lo podemos ver aquí en este ejemplo. Ese objeto reader puede ser utilizado para trabajar con iteraciones. Por ejemplo, en un bucle for para leer una a una todas las líneas del archivo, ¿vale? Como se ve aquí. CSV.reader coge esa ese objeto que tiene todos los datos, lo mete en reader y lo que hace es que va línea a línea, ¿de acuerdo? Y lo va ingresando todo donde nosotros digamos, ¿de acuerdo? En este caso lo que hace es que lo está imprimiendo en pantalla. ¿Veis cómo son listas? Hay una lista, otra lista, ¿vale? Cada una de las filas las ha convertido en una lista. Bueno, y escribir archivos CSV, pues es tan fácil como leer archivos CSV. Para ello utilizamos el objeto writer, ¿vale?, con la función writeRow en un archivo que esté abierto. Primero abrimos el archivo, como se ha hecho aquí, test.csv, y después lo que hace es utilizar este método que es writeRow
para escribir todos esos, toda esa información, ¿de acuerdo? Todas esas líneas, todas esas listas. Bueno, vamos a ver el ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Vamos a bajar esto aquí y vamos a abrir, como hemos hecho en el curso, el 2.7, vamos a abrir la consola de Python para ir trabajando aquí. Vamos a abrir Open y no, lo que vamos a hacer es abrir directamente una nueva, ¿vale? Esta nueva que lo voy a guardar ya y lo voy a guardar como archivos, ¿vale? Lo voy a llamar archivos.py y sobre este es sobre el que vamos a trabajar. Bueno, pues para empezar, voy a coger, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer y es que tengo un fichero que es un .csv, ¿de acuerdo? Se llama Boston, es de la ciudad de Boston, una serie de información que está en CSV y lo que vamos a hacer es verlo primero, ¿vale? Está aquí, este es el archivo y está todo separado por comas, ¿de acuerdo? Esta ciudad, después tract y después viene longitud, latitud, etcétera. Vamos a ver, vamos a trabajar un poquito sobre esto. Esto fuera, lo ponemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es leerlo, ¿de acuerdo? Así que, como lo tengo ya esto preparado, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho durante las diapositivas. Un objeto f al cual se le asigna los valores que haya dentro de Boston CSV y vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Lo leemos y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función readlines. Este lo que hace es que lee todos los archivos, lee todas las filas, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora y vamos a ver, lo que me interesa es que veamos qué tipo de variable es esta y qué tipo de variable es lines, ¿vale? Para que veamos cómo está convirtiendo el tipo de variable. Vamos a ir a run module, vale. Mira, como la variable f, ¿de acuerdo? Es de tipo file, es un objeto de tipo file. Y este lines, es una variable de tipo lista. ¿Por qué? Porque ya ha separado todos los valores que había, ¿de acuerdo? Todos esos valores de Boston, los he separado, todos estos. Cada una de las filas les han metido en una lista, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ejemplo para que veáis. Vamos a poner esto en marcha y vamos a imprimir la primera línea, que es lines 0, la quinta, ¿de acuerdo? Y después la última. Mirad lo que ocurre. Va a volver a poner qué tipo de variables son y aquí está. La primera fila es pues todo lo que es los campos, ¿vale? El nombre de los campos. La quinta fila pues es lo que pone es que el town es Marblehead, tract es 2031, long, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son las filas, ¿de acuerdo? Así que este método es muy interesante. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Aquí lo que hemos hecho es, hemos creado una lista, ¿vale? Que se llama list lst-long, ¿vale? Y aquí vamos a meter los valores de longitud. Los valores de longitud estaban en el tercer, ¿vale? Aquí es 0, 1 y 2, ¿vale? El 2, que es la tercera columna, y vamos a utilizar el método split también para ir separando por comas. Vamos a ver... al poner aquí el print longitud, lo que va a hacer es que vamos a ver seguido cómo va sacando poco a poco, una a una en el bucle, todos los valores de la longitud, ¿vale? Ahí están todos los valores que hay en la columna de longitud. Vale, otra cosa, y es que a mí me parece muy importante, es que veamos continuamente, ¿vale? Esto lo voy a quitar, lo voy a comentar, y es que veamos continuamente qué es, esto me lo voy a quitar, lo de aquí arriba. ¿Qué tipo de variables, con qué tipo de variables estamos trabajando? En Python hay que estar continuamente atento a eso, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos es que longitude, ¿de acuerdo? Que está aquí arriba, es un string, ¿vale? Pero lst-long, ¿de acuerdo? Es una lista. Al utilizar el método append lo convierte en lista, ¿vale? Mirad, por ejemplo, voy a coger... Voy a hacer aquí, tengo aquí un print y voy a ir desde la primera, ¿de acuerdo? Desde el primer valor de la lista hasta el número
11 en este caso, ¿vale? Aunque hayamos puesto 10. Y aquí está, es lon, ¿vale? Que sería lst lon 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10, ¿vale? Y bueno, si queremos uno en concreto, pues simplemente escribir print, ¿vale? lst lon y pues ponemos, quiero saber cuál es el valor número 6, pues ponemos un 5 y con esto es suficiente, ¿vale? Aquí estaría ese valor, menos 70,922. Bueno, y aquí están esos ejercicios propuestos que comentamos al principio y bueno, pues un ejercicio es abrir un fichero de TXT o CSV con una tabla de valores y almacenarlo simplemente en una variable f. El siguiente ejercicio sería convertir f en una lista donde cada valor sea una fila, ¿vale? Lo podemos llamar lines, ¿vale? Si veis, si os acordáis del ejercicio que acabamos de hacer, es simplemente ir siguiéndolo. Y después almacenar los valores de la columna que vosotros queráis en otra lista, ¿vale? Si es simplemente coger un archivo que vosotros queráis y vais haciendo lo mismo que hemos hecho en el ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso, recordad que si nos enviáis esos ejercicios resueltos, pues tendréis ese bono de 60 euros, ¿vale? En el máster. Así que si tenéis alguna duda, cuando os pongáis con los ejercicios, nos podéis escribir también, ¿vale? Eso es, vale. Listo. Nada pues más, nada, ¿vale? eso es todo. Muchas gracias. Alberto. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.